Estamos hablando de oración. Yo voy a hablar de reino y voluntad. Me sorprendió cuando vi la imagen, reino y voluntad, porque no era nada de lo que... No había imaginado nada, pero a mí que me gusta eso, lo medieval, lo caballeresco, como muchos varones y todo esto. Y cuando vi esto, digo, no lo había pensado así. Pero hay un gran trasfondo, digo, mira que vamos a hablar del Padre Nuestro, reino y voluntad. Y ahí puso, reino y voluntad. Salen las Canarias, están un poco más abajo. Ah, no, creo que las pintaron allí, ¿verdad? Mapas de la época estaban desubicadas porque no sabían cómo eran, pero aquí estamos, aquí estamos. Diga conmigo, reino y voluntad. Voy al capítulo 6 del libro de Mateo, que seguramente usted lo conoce. Y si estuvo la semana pasada, seguro que sí. Los versos 9 y 10, en la Biblia de las Américas dice lo siguiente. Vosotros, pues, orad de esta manera. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y recuerde que fue que los discípulos le preguntaron a Jesús, enséñanos a orar. Vuelvo a decirles, no le preguntaron, enséñanos a hacer milagros, enséñanos a echar fuera demonios, enséñanos a resucitar muertos. Ellos entendieron el gran secreto, por decirlo de alguna manera, o la gran realidad que había detrás de Jesús. Y era el tiempo de oración, el tiempo de intimidad con el Padre. Eso era y es a día de hoy, esa relación en lo privado, no en lo público, en lo privado con Dios, es lo que marca una vida. Y como le preguntaron, y Jesús vino a mostrarnos al Padre y a enseñarnos, Él les enseñó. Y conocemos esa oración, estuve hablando el domingo pasado del Padre, esa paternidad que viene de los cielos, que necesitamos recibir en nosotros, fuera de todo concepto humano de paternidad o cultural. Hablábamos de nuestro. Y decía Jesús, cuando estés solo delante de Dios, cuando tengas tu puerta cerrada, cuando estés en intimidad con Él, no le digas Padre mío, dile Padre nuestro, porque tú vas delante de Dios como parte de esta familia celestial, como parte también de tu prójimo. Importante todo esto, sin egoísmos, ese concepto. Y hablaba yo el martes que estás en los cielos. Y Jesús, podíamos hablar del primer, del segundo, del tercer, del séptimo cielo. Lo que está diciendo Jesús que está en los cielos. Como decía el libro de Hechos, Dios lo llena todo. Y está en todo lugar y es un Dios inmensurable, incomprensible, inmutable, que no se somete ni a razones ni a tiempo como lo entendemos nosotros. Está en el universo, pero al mismo momento está en tu lugar de intimidad. Ahí está Dios como Padre. Cuando tú determinas tener una audiencia con Él, cuando tú simplemente dices este tiempo lo voy a separar, voy a apagar el móvil, voy a quitar todo, voy a separar este tiempo, eso es santificar el tiempo, separarlo para algo agradable. Cuando tú lo decides, cuando tú decides tener una audiencia con el Creador del universo como Padre, algo cambia en tu percepción del mundo y de la vida. Porque como decía yo el martes, es el momento más importante y trascendental que puede haber en tu día a día. El tiempo que estás a solas con el Padre Celestial. Y cuando no entendemos esto, a veces no tomamos ese tiempo. Pero cuando lo entendemos, sabes que eso va a marcar toda tu vida. Que tienes una audiencia con el mismo Dios y que te dice Jesús, y háblale como a tu Padre Celestial. Y santificado sea tu nombre. Yo dije que es en esos momentos donde se contagia la santidad de Dios. Digo que cuando estamos en ese lugar, la religión te va a decir, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, estás obligado a hacer esto, tienes que hacer esto así, esta norma, la otra norma. Pero cuando tú tienes esa intimidad con el Padre Celestial, en esos momentos, la santidad de Dios se presenta en ese lugar. Y comienza a santificar tu vida. No vas a empezar a hacer las cosas por obligación, porque eso es lo que hace la religión. Ah, tú eres cristiano, no puedes mentir, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, tienes que hacer aquello. Eso es religión. Pero tú tienes ese contacto con Dios, con la santidad de Dios, Él empieza a hacer cosas en tu interior.
no es que no tenga que mentir. Simplemente la santidad de Dios te comienza a inundar y tú quieres agradar a tu Padre Celestial. Y no es una obligación no mentir. Simplemente la mentira no está en ti. O el hacer esto o hacer lo otro. O el pensar aquello o pensar lo otro. Es ese contacto con la santidad de Dios. Y hoy le voy a hablar de venga tu reino. Reino, dijo Jesús. Y Jesús nos enseña, cuando estén en esos momentos de intimidad con Dios, díganle al Padre, venga tu reino, que venga su reino. Repita conmigo, venga su reino, venga su reino. Mire, y los judíos, recuerde que Jesús le está hablando a los discípulos judíos que le preguntaron. Los judíos estaban esperando el reino mesiánico de Dios, estaban esperando al Mesías, el reino de Dios. Ellos esperaban que el Mesías cuando llegara iba a poner fin a la dominación romana. Usted sabe que estaban subyugados a los romanos, habían sido conquistados años atrás, y querían que el reino mesiánico iba a poner fin a la corrupción política, a la maldad, a la injusticia social y a todas estas cosas. Por eso cuando Jesús le dice, ustedes en ese lugar secreto le tienen que decir al Padre que venga a su reino, ellos estarían pensando, pero ¿no eres tú el que vas a poner el reino de Dios? ¿No eres tú el que vas a instaurar todas las cosas? Muchos lo seguían por eso. Porque veían en Jesús a ese líder invencible. Porque teniendo un líder que sana a los enfermos, que alimenta a multitudes, que resucita a los muertos, ellos tenían garantizada la victoria sobre cualquier ejército invasor. Muchos de ellos estaban pensando, había una especie de rama política que eran los celotes que estaban en contra de los romanos, que hacían emboscadas y que estaban diciendo, hombre, vamos a poner a Jesús de nuestra parte. Y encima dice que es el Mesías, es decir, que vamos a poner fin, vamos a poner nosotros, ya no va a ser el centro del mundo Roma, va a ser como tiene que ser Jerusalén y vamos a dominar los reinos de la tierra porque con Jesús como nuestro comandante, nuestro general, nuestro rey lo vamos a hacer. Ellos pensaban eso. Por eso cuando Jesús dice, no, olvídense. Ustedes delante del Padre Celestial le van a tener que decir, venga tu reino. Entonces una vez más le seguía chocando cuando Jesús les enseña a orar. Primero no le hables a Adonai, al Omnipotente, al Eterno, habla de Dios. Encima no le tengo que hablar personalmente en mi intimidad, en mi egoísmo, sino dice nuestro. Y ahora me estás diciendo que ni siquiera lo que estamos entendiendo por reino es como lo estamos creyendo, que tú eres el que vas a instaurar todas estas cosas. Porque todavía hay personas que siguen pensando, si Dios es Dios, ¿por qué no quita la corrupción del gobierno? Y si Dios es Dios, ¿por qué hay niños pasando hambre en África? Y si Dios es Dios, ¿por qué no quitó el COVID de un plumazo? Y si Dios es Dios, ¿por qué no hace lo que a mí me da la gana? Pensamos muchas veces esto. Lo estaban pensando ya en este tiempo. Y muchos piensan eso. Cuando hablamos de corrupción de los gobiernos de la tierra, creemos que Dios va a quitar a un corrupto. ¿Para qué? ¿Para ponerte a ti? ¿Tú lo vas a hacer mejor? ¿Tú crees que lo vas a hacer mejor? Quizás los 2 primeros meses. Pero ¿y luego? Si tu corazón no ha sido tratado, va a ser igual o aún peor que muchas cosas que estamos viendo. Porque Jesús estaba tratando de decirnos, no se trata de cortar cabezas. No se trata de ir a las élites y quitar a los ricos de la tierra y a los gobernantes. No es eso lo que vino a enseñar Jesús. Ese no es el reino que vino a instaurar Jesús. Ya se lo dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Y Pilato, que era inteligente, entendió, entonces ¿eres tu rey? Por supuesto que soy rey. Pero mi reino no es de esta manera de hacer las cosas. Mi reino no es de este mundo. Si yo quisiera, legiones de ángeles vendrían y acabarían con todo esto. No necesito ni a las personas para hacerlo. Pero mi reino no es de este mundo. A veces nosotros pensamos que sí, que Dios tiene que hacer lo que nosotros entendemos que es lo correcto. Y no hemos leído quizás el libro de Proverbios o el libro de Eclesiastés, cuando dice, miren el pueblo cómo va contento. Algo así dice. Y van balanceando al nuevo joven que van a ser rey porque han quitado al tirano.
Y dice Salomón, no saben los necios que ese que van balanceando ahora los hará más esclavos de lo que lo hizo el anterior. Y lo vemos en el mundo. ¿Cuántas revoluciones por el pueblo y para el pueblo, por el pueblo? ¿Y después qué? ¿Cómo están viviendo? Tanto lucharon para darle algo a los hijos y los hijos están ahora en regímenes que son esclavistas, que agotan a las personas, que esclavizan las almas. Jesús ya lo sabía. Él ya lo entiende. Porque Jesús trabaja, Él dijo, yo soy el camino, yo trabajo en lo personal, en tu corazón. Si quieres dejarte transformar, en tu mente. Por eso digan ustedes cuando están en esa intimidad, díganle, Padre, venga a tu reino. Eso es lo que le tienes que decir. En otras palabras, que el gobierno de los cielos se establezca en mi vida, en mi corazón, en mi mente, en mi manera de hablar, en mi manera de pensar, en mi manera de ver más allá el reino de los cielos, los principios del reino, las normas del reino, el gobierno del reino, se establezca como Jesús era rey, que sea rey de verdad en mi vida, en ese gobierno. Y entonces tus relaciones familiares, laborales, sociales, emocionales, se van a basar en los principios del reino de los cielos. No los reinos de la tierra, no en las modas de la tierra, ni siquiera en la manera cultural en que nos toca vivir como sociedad. Son principios más elevados y los enseña Jesús. Son los principios, las normas, los estatutos, las leyes del reino que rigen en los cielos. Y si vives bajo esos principios, automáticamente te va a funcionar el Evangelio. Pero el Evangelio no funciona con principios terrenales, con leyes humanas, con sentimientos emocionales. No funciona el Evangelio. El Evangelio se somete a los principios del reino. Y si vives bajo esos principios, los vas conociendo en tu interior. Por eso le tienes que decir al Padre, venga a tu reino. Los vas conociendo, los vas desarrollando dentro, en tu manera de pensar, en tu manera de actuar. Entonces el reino va a regir tu vida. Y entonces no te vas a tener que preocupar por tu economía, por tu salud, por tu mañana, por las cosas que acontecen, porque tu modelo va a ser Jesús. Y yo nunca vi a Jesús preocupado por el día de mañana. ¿Cuántas veces le ha preocupado un problema que ha tenido usted? Levante las dos manos. Ni siquiera ante la muerte de Lázaro, Jesús pestañeó. Vamos, que tu amigo Lázaro, el que tú quieres, está enfermo, vamos. Y Jesús, tranquilo, no hay prisa. ¿Había prisa? Si había prisa, ¿se iba a morir? ¿O no? Cuando tienes contacto con el Padre Celestial, el reino viene a tu vida y ves las cosas de la vida de manera diferente. Ese es nuestro modelo. Y cuando el reino se asienta en tu vida, y eso no se hace de la noche a la mañana, sino vas conociendo el mover del reino, el Padre responde, venga a tu reino, a mi diario vivir, a mi vida. Mire, Jesús no iba a cambiar al emperador Tiberio César, que era el que estaba en ese momento en el trono, no lo iba a cambiar. Y no fue un muy buen emperador. Y su sucesor Calígula, eso fue terrible para todo el imperio. Y para los cristianos. Pero Jesús no vino a cortarle la cabeza a ningún corrupto del gobierno. Jesús vino a establecer su reino en aquellos que desean que sea establecido en su interior, en sus corazones. Y entonces te haces ciudadano de los cielos. Te conviertes en embajador del reino. ¿Usted sabe lo que es un embajador? ¿Qué es un embajador? Un representante de un gobierno en otro estado, un estado extranjero. Es más, la embajada rusa o americana en Madrid, en realidad es considerado legalmente territorio ruso en Madrid. No puede entrar la policía local, aunque esté en el medio de Madrid. Es territorio ruso. Y si es americano, es territorio
americano. ¿Cómo va a ser eso si está dentro de España? Oh, por eso son las embajadas. Y los embajadores tienen valija diplomática, usted no me tiene que registrar porque esto es. Puedes llevar una bomba nuclear, es valija diplomática y no te la pueden registrar. ¿Por qué? Porque hay unas normas que se establecen. Cuando uno entiende el concepto de los reinos de los cielos y cuando le está diciendo cada día al Señor, Señor, que hoy se establezca tu reino en mi vida. Tú estás haciendo embajador. Y los embajadores se rigen por las leyes de su propio reino, aún dentro de un país extranjero. Eso es lo que tenemos que entender. Si vivimos conforme a la embajada. A veces no entendemos todo esto de ser ciudadanos de los cielos, cuando tú estableces el reino de Dios en tu vida. Y voy a poner un ejemplo. Imagínate que usted está trabajando y lleva 2 meses sin cobrar. ¿Qué hace una persona normal y corriente cuando está en un trabajo y lleva 2 meses sin cobrar? Primero que se mosquea como un chino. Perdón por los chinos, un dicho canario o español. ¿O no? ¿Te será porque tiene los ojos así cerrados o algo? Te mosqueas. Después te juntas con los otros, tú cobraste, yo tampoco. Y ya empiezas a trabajar mal, a la desgana. Pues si no nos pagan, pues vamos a escaquearnos, porque no nos pagan. ¿O no? Es lo lógico, es el pensamiento humano. Tienes hasta derecho, entre comillas, a hacerlo. ¿Por qué? Porque tienes tal. Después te pones a despotricar de esto, de lo otro. Eso lo hace un ciudadano terrenal. Pero un ciudadano de los cielos se rige bajo los principios del reino, los valores superiores del reino, que dicen todas vuestras cosas sean hechas como para Dios, ¿o no lo dice? Con amor, con excelencia. Y entonces, ¿qué hace el ciudadano de los reinos? Se rige por los principios del reino. Y dice, llevo 2 meses sin trabajar, pero voy a trabajar como si estuviera trabajando para Dios. ¿Entiendes? Y tú sabes si estás actuando de esa manera. Y le preguntarás en tus oraciones a Dios, buscas dirección de Dios y quizás le dices, Señor, ¿qué debo hacer? Pero mientras estás en ese lugar, tienes que trabajar como para Dios, haciendo las cosas con excelencia, con amor. Por eso dijo Jesús, y el Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Pero a veces no entendemos todo y esto es apenas un ejemplo, las cosas que estamos viviendo. Entonces cuando tú comienzas a entender qué es el reino y que eres llamado a que el reino venga a tu vida, tu visión de vida cambia, ves diferente la manera de vivir y se van dando las cosas mientras mantienes esa intimidad con el Padre. Por eso Jesús dice, pídanle al Padre que venga su reino. Cuando tú desnudas tu corazón, el reino se revela a tu vida y el reino te va a enseñar y eres transformado. Venga tu reino. El reino de Dios es un reino de paz. ¿Lo es o no? ¿Lo es o no? Pero no hay paz en el mundo. ¿Hay paz en el mundo? Hay lucha, hay conflicto, hay guerra. Sin embargo, el que está en el reino de Dios, el que le está pidiendo cada día, venga tu reino, hay una paz interior que dijo Jesús, sobrepasa toda paz humana. Es algo que es ilógico, porque es la paz que yo les doy, dijo Jesús. Y el reino es un reino de amor. ¿Amor a quién? A Dios sobre todas las cosas. Y al prójimo, al próximo. ¿Cuál es el más próximo que tiene usted cerca ahora? ¿Lo tiene más de 2 metros? Al próximo. Ese es el reino. El reino. Por eso en base a cómo el reino está viniendo a tu vida, tú te vas a ir desarrollando con los demás. Tú sabes cómo el reino te está influenciando en la medida que te estás relacionando con otros. ¿Cómo te relacionas con otros? ¿Está el amor del Padre viniendo a tu vida?
O estás en continuos conflictos con esto, con lo otro, con esto, pensando, no pensando. El reino de Dios es un reino de unción. Es el Espíritu Santo viniendo a tu vida. Experimentando cosas nuevas, diferentes, visión, fe. Viviendo cosas a veces sobrenaturales. Pero todo está en ese lugar íntimo, ese lugar secreto donde se establece el reino. Por eso dice Jesús, venga tu reino. Díganle al Padre que tu reino se establezca en mi vida. En mi vida. Tu señorío. Luz. El reino de Dios son solución a los conflictos. Jesús nunca puso pegas en los conflictos. A Jesús le decían, mira, tenemos un problema. Y él se ponía, se los dije, pues ahora se fastidian. Él dijo eso. Pero nosotros lo hacemos. ¿O no? Entonces tú sabes cómo se está dando el reino en tu vida diaria. Yo cuando veo un conflicto, digo, qué bueno, Señor, que llega este problema a mí, porque los problemas están, diga, para resolverlo. Y yo era medio cate en matemáticas, no voy a decir lo bueno que era en matemáticas, porque si me encuentra mi profesor de matemáticas, me corta las orejas y después no puedo tragar las gafas. Los problemas solo sirven para solucionarnos y para madurar. Y si usted no lo puede solucionar, busque a alguien que le ayude a solucionarlo. Y para eso está el reino de los cielos. Él se va estableciendo en nuestras vidas. Soluciones. El reino del Señor trae libertad, trae sanidad, es bendición. No es decir, como muchas veces quizá usted lo ha hecho o yo lo he hecho, te recitas el Padre Nuestro, venga a tu reino. Eso lo puede hacer un loro. Había un loro que le habían enseñado al Padre Nuestro. Y a veces ponía, venga a tu reino, venga a tu reino, venga a tu reino, venga a tu reino. Y no pasaba nada. Aunque se pasara el día diciendo, venga a tu reino el loro. Algún loro se lo ha aprendido por aquí, ¿no? Tienen loro, yo sé que alguno tiene loro, pero... Es desearlo, es recibirlo, es vivirlo. Es que cada día vas delante de Dios y dices, Señor, y hoy que se establezca tu reino en mi vida. Me quiero regir por las normas de tu reino. Ayúdame en cada amanecer. Ese es el reino. Por eso Jesús le dijo, pídanle al Padre, Padre nuestro, que está en los cielos, y ahora tengo una audiencia en este lugar que he apartado contigo. Santo es tu nombre y tu santidad me alcanza, y ahora que venga tu reino. Y lo dice en un participio presente, es decir, que esté viniendo tu reino. No es decir, ya vino el reino, ya creí. No. Es cada día, porque cada día te vas a tener que enfrentar con nuevas cosas. Con personas, con situaciones, a veces son gratas, a veces no tan gratas. Y si el reino no se ha establecido fuertemente en tu interior, si tú no eres embajador de los cielos, difícilmente vas a poder hacer algo allí donde te mueves. Pero cuando tú lo estableces, cuando tienes ese tiempo de intimidad y cuando dices, Señor, que hoy se establezca tu reino en mi vida una vez más, vas a ver cómo Él te va a ayudar y cosas van a suceder. Y dice la segunda parte de este verso 10, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Fíjate, a mí siempre me ha llamado la atención esto, porque no dice como en el principio, Padre nuestro que estás en los cielos, es decir, que está en todo lugar. Aquí dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y lo dice en singular. Y si usted va al griego, dice, a lo mejor se equivocaron cuando lo tradujeron, pero no. La primera parte lo dice en plural, uranos, griego, y la segunda parte lo dice en singular. Porque hay un cielo donde se hace la voluntad de Dios. Y porque Dios está en todo lugar. Pero no en todo lugar se hace la voluntad de Dios. A veces la gente cree que las cosas pasan porque es voluntad de Dios. No. Las cosas no pasan porque es voluntad de Dios. Porque no es voluntad de Dios que haya niños muriendo de hambre en el mundo con la superabundancia que hay en este planeta. No es voluntad de Dios. Que a usted se le caduque la leche y que en otros sitios no tengan nada. Eso no es la voluntad de Dios. Y tampoco haga lo que decía mi madre de pequeño. Tómate eso que los niños están pasando hambre. Me lo tomaron, no, los niños iban a seguir pasando hambre. Lo que pasa es que yo me iba a hinchar. ¿Entiende, no? Te comes ese pan porque en otro sitio... ¿Me está entendiendo? Se coma o no se coma usted ese pan, en otro sitio van a seguir pasando hambre. No es que usted le vaya a dar pan, si usted se lo puede dar, pues gloria a Dios. A veces cambiamos conceptos. Pero Dios nos da libertad de elección.
Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Nos creó con eternidad y con voluntad propia para decidir qué quiere hacer con tu vida. Y puedes sujetarte a la voluntad de Dios o no. Pero tenemos a veces, pensamos que si pasa algo es voluntad de Dios. No. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, pero no todo el mundo ama a Dios. Y Jesús no vino a complicarnos la vida o a echarnos nada en cara. Al contrario, vino a pagar un precio por nuestros errores, por nuestros delitos, por nuestros afanes, por las veces que nos alteramos, porque a veces todas estas cosas que tenemos dentro, a veces las rencillas, el odio, los celos, las envidias, las preocupaciones, el afán, provocan hasta enfermedades. Y Él vino a pagar el precio de nuestras enfermedades. Y nos enseñó la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nos amemos. Diga conmigo que nos amemos. Esa es la voluntad de Dios. Mire, Jesús no hacía lo que sentía o lo que le apetecía. ¿Usted conoce esa frase? Mientras no le haga daño a nadie, yo puedo hacer lo que quiera. Hay que ser demasiado ingenuo para decir eso. Ingenuo o ignorante de muchas cosas y del mundo celestial y espiritual. Mientras no haga daño, sí, usted puede hacer lo que usted quiera, claro. Pero Jesús no hacía lo que le daba la gana. Él tenía las cosas claras. Él vino a enseñarnos la voluntad del Padre y lo dejó claro a lo largo de toda su vida, desde el principio. Quisiera ir al libro de Juan, capítulo 6, versos 38 y 39. Dice lo siguiente, Jesús hablando, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y entonces vemos que hay dos voluntades. Está la voluntad del Hijo y está la voluntad del Padre. Diga conmigo, está mi voluntad como hijo. Está mi voluntad como hijo. Y ahora con la mano izquierda que está más cerca del corazón y diga, y está la voluntad del Padre. Hay dos voluntades. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre, del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo el que me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Y Jesús enseguida nos lanza a la eternidad, nos lanza a lo eterno en el día final. Recuerden Getsemaní, ¿te recuerdan Getsemaní? Jesús oraba en intimidad, se apartó de los discípulos. Una vez más, lo último que hizo públicamente en este contexto fue orar al Padre en intimidad. Y le dijo, oren ustedes por aquí, yo voy a orar para allá. Y pero no, oramos todos juntos. No es momento de orar todos juntos. Jesús oraba, Padre, si es posible, no me hagas pasar por este mal trago, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque Jesús entendía que había un propósito superior a sus propios sentimientos. Y Él sabía lo que iba a pasar. Era terrible. Y tenía que aguantar. Porque ya le digo que con un chasquido de dedos podía haber acabado con todo aquello. Tenía la autoridad y el poder para hacerlo. Pero Él quiso como cordero y callado fue y pasó lo tuvo que pasar, dice la palabra de Dios. No se haga mi voluntad. Yo muchas veces me he hecho esta pregunta, me la he hecho yo, es que a lo mejor usted se la ha hecho. Y si no, se la va a hacer hoy. Señor, ¿cómo yo conociendo tu voluntad no la he hecho? ¿Cómo tú sabiendo lo que sabes que Dios le gustaría y te dice, tú al final no lo haces? ¿Por qué? ¿Por qué somos así? Por ejemplo, tu palabra a veces me ha dicho a mí, y lo entiendo perfectamente, arréglate con tu hermano. No dejes poner el sol en una situación tirante, en una situación adversa, en una situación difícil de conflicto. Pero a veces yo he preferido mirar para otro lado o no pensar en eso o buscar excusas y dejar pasar el tiempo. No, si yo he querido, pero le habrá pasado. Y yo digo, Señor, ¿por qué conociendo tu voluntad, simplemente por qué no la hago? Sencillo. ¿Y sabe cuál es la respuesta? Por mi orgullo o por su orgullo. Que Él venga a mí. Él fue el que me ofendió. Que Él venga a mí. Por mi estupidez. Por no entender cómo
funciona el reino de los cielos y cómo esas cositas llamadas zorras pequeñas traban la vida de las personas. A veces sucede, o por mi terquedad, porque no me da la gana, y punto. No me estoy hablando del tema porque no me da la gana. Por el ego, porque somos tan orgullosos que decimos, ¿qué? ¿Le ha pasado alguna vez o solo me ha pasado a mí? Y no hacemos la voluntad de Dios. No la hacemos simplemente porque somos orgullosos, por nuestra terquedad, porque nos seguimos amando más a nosotros mismos, nuestra propia voluntad, que la voluntad del Padre, que la voluntad de Dios, que es sencilla, que está ahí y que te va a liberar. Cuando tú das el paso a hacer la voluntad de Dios, te libera, te abre las puertas del reino, de los cielos, y tu vida está siendo transformada. Pero en el momento que frenas la voluntad del Padre, estás frenando tu propia vida. Cuando no perdonas a alguien, no es por esa persona, te estás quedando atado a esa persona, y encima que te hizo un daño, vas a estar atado toda la vida porque no has tenido la humildad para decir, lo perdono, mira, está, se acabó, paso página. Voy a seguir para adelante, lo perdono, ya no. Y si algo cuando me lo nombran todavía quedaron en el corazón, digo, Señor, venga tu reino a mi vida, establece tu santidad y voy a seguir para adelante. Pero no lo hacemos, porque a veces nos gusta, amamos nuestras heridas, las amamos. Pero Jesús vino a sanarnos y hay que acabar con nuestro orgullo. Mira, leí en Instagram, esta frase me encantó. Todos los conflictos que ahora sufrimos, analice y verá que son por falta de amor. Todos los conflictos que ahora sufrimos, ahí hay un analice y verá que son por falta de amor. ¿Cómo pude yo ser tan ciego para recitar cada día el Padre Nuestro, decir, hágase tu voluntad, y vivir mi vida haciendo mi propia voluntad? ¿Cómo podemos ser tan ciegos? Y creo que a veces nos ha faltado esa intimidad con Dios, porque vamos a Dios y creemos que es una religión, que es la forma que tenemos en que vivir, abrir nuestra vida delante de Él. A veces no somos conscientes o no queremos serlo de su voluntad. Y que su voluntad es lo mejor para mi vida. Y hacerla va a beneficiar las vidas que nos rodean. Por eso Jesús dijo, yo no quiero pasar por el madero. Yo no quiero atravesar toda esta noche de penuria donde las mismas puertas del infierno van a estar sobre mí. No quiero. No es mi deseo. Pero hágase tu voluntad, Padre. Porque sé que hay algo más grande que mi misma sensación, mis mismas emociones, y son las vidas que van a ser tocadas a través de ese sacrificio. Pero nosotros no lo entendemos y creemos que nuestra propia voluntad es mejor que la voluntad del Padre. Y por eso nos cuesta tanto. No es fácil hacer su voluntad, se lo digo, porque implica siempre dejar de hacer la tuya. Y esa es la elección que nos da Dios. Elige. Todos los días hacemos elecciones. Yo no elegí un día nacer de nuevo, sí, vino a mi vida, pero cada dos días tengo que elegir establecer su reino y hacer su voluntad en mi vida. Y cada día me tengo que preguntar cuando sucede algo, Señor, en esta situación, ¿cuál es tu voluntad? Y conocer la palabra y decir, bueno, yo no lo haría así porque yo me conozco, pero no quiero hacer mi voluntad, Señor. Voy a hacer tu voluntad. Tenemos que aprenderlo. La palabra de Dios se encuentra en el libro de Job. Es un libro de 42 capítulos. Job dice que era un hombre justo en el capítulo 1, recto, íntegro, que cada día buscaba a Dios. Dice que tenía 7 varones, 7 hijos varones y 3 hembras. Y cada día dice que ofrecía sacrificios por sus hijos, por si habían cometido algún delito, alguna causa, y él ofrecía, tiempo del Antiguo Testamento. Y Dios le bendecía. Y dice que Job tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 burras y muchos sirvientes. Y un día, en un solo día, Job estaba tranquilo en su casa, contento con todo lo que Dios le había dado, bendecido que estaba, seguramente había hecho los sacrificios por sus hijos.
Y vino un mensajero y le dijo: patrón, saqueadores han robado todos los bueyes y las burras mientras estaban arando. Mataron a todos tus trabajadores y solamente quedé yo. Arrasaron con todo. Dice el libro de Job que terminando de hablar este hombre, llegó otro mensajero corriendo. Dijo: patrón, tus 7,000 ovejas estaban pastando. Y de repente un fuego las envolvió, se quemó todo, que quemaron vivos todos los pastores y todas las ovejas. Apenas terminó de hablar, dice el libro de Job, que llegó otro corriendo y dice: vinieron unos caldeos, unos amalecitas y se llevaron tus camellos y mataron a todos tus cuidadores. Ese mismo día, por último, llegó otro, dice Job: malas noticias. Tus 7 hijos y tus hijas y tus nueros y tus nueras y tus yernos celebraban un banquete y un viento tumbó las paredes de la casa donde estaban celebrando la fiesta y todos murieron aplastados. Tremendo, ¿verdad? Tremendo, no tremendo. En un día, una mala noticia, otra mala noticia, otra mala noticia y ya lo más tremendo. Y tus hijos han muerto. Esto es increíble en la vida de Job. Era la voluntad de Dios toda esta tragedia para un hombre que había sido justo, recto, íntegro. ¿Era la voluntad de Dios? ¿Usted qué cree? Mire, hay cosas que no dependen de nosotros. Hay cosas que suceden, pero sí depende de nosotros cómo actuamos ante esas cosas, ante esas situaciones, ante esas noticias, ante esas cosas que están sucediendo. Y quisiera leer los versos 20 y 22 del libro de Job, capítulo 1. Después de que sucedió todo aquello, en aquel mismo día, entonces Job se levantó, rasgó su manto, y ellos se rompían la camisa en señal de luto, se rapó la cabeza y postrándose en tierra, adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor... ¿Está leyéndolo? Muy bien. Bendito sea el nombre del Señor. Diga conmigo: bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Y hay gente culpando a Dios por las cosas del mundo. Lo que es integridad, ¿verdad? En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Mire, y la cosa no se quedó ahí. Yo no le voy a leer el libro de Job, por supuesto. A Job le quedaba su esposa, menos mal que le quedaba a alguien. ¿Quién le quedaba? Su esposa. Le quedaba a su esposa. ¿Sabe lo que le dijo la esposa a Job? Maldice a tu Dios y muérete, me tienes aburrido que encima estás ahí alabando a Dios cuando sabes lo que pasó, cuando Dios podía haber hecho esto, cuando Dios podía haber hecho otro. Desgraciado, maldice a tu Dios y muérete, le dijo la esposa. Así que para una esposa así, mejor quédate soltero. Pero si se queda soltero no se ha tenido 10 hijos, así que bueno, las cosas son porque son. La palabra dice que también le quedaban 3 buenos amigos a Job. Tenía unos buenos amigos que se le acercaron, que para tener amigos así mejor no los tenga, pero bueno, uno siempre tiene amigos, y comenzaron a echarle la culpa a Job para justificar a Dios. Si tú tienes pecados escondidos, si Dios te hizo eso es porque algo está mal en ti, y empezaron a echarle la culpa de las desgracias. Y para no parar ahí, dice que empezó a salirle como una sarna a Job en todo su cuerpo, y ya no solamente que había perdido su riqueza, que era una persona rica, sino que se quedó en completa mendicidad, sino se quedó sin hijos, y ahora encima una sarna lo había cubierto. ¿Sabe lo más grande de la vida de Job? Es cómo termina. Me gusta cómo empieza el capítulo 1 de Job, hablando de sus 7,000 camellos, de esto, de lo otro, pero quisiera ver cómo termina la vida de Job, porque había un propósito en Dios. Dios ve a eternidad. Nosotros solo vemos lo que estamos palpando, lo terrenal. Nosotros nos limitamos a nuestros 80 años, 90, mi madre 100, que va a llegar a los 100. 100 que estamos aquí en la tierra, solo nos limitamos a eso, pero Dios ve más allá. Y nosotros seguimos atados a lo de acá. Por eso tenemos que entender el reino y la voluntad de Dios.
Quisiera terminar con esos capítulos del libro de Job, de 10 al 17, capítulo 42, versos 10 a 17. Y el Señor restauró el bienestar de Job cuando ¿qué hizo? ¿Por quién oró? Qué importante es el prójimo. Pero qué importante es el prójimo. Pero si los amigos los estaban criticando, los amigos llevaban ya días, semanas diciéndole eres un desgraciado, algo hiciste mal, tú eso te lo mereces, todo lo que estás viviendo te lo mereces, criticándolo. Después de todo lo que estaba pasando este hombre. Pero ¿sabe lo que hizo Job? Diga, oro por ellos. ¿Sabe lo que tiene que hacer usted, verdad? Orar. Y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos. Y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído. Entonces todos sus hermanos y todas sus hermanas que lo habían repudiado, y todos los que lo habían conocido antes, vinieron a él y comieron pan con él en su casa. Se condolieron con él y lo consolaron por todo el mal que el Señor había traído sobre él. Cada uno le dio una moneda de plata y un anillo de oro. Había todo un simbolismo detrás de esto. El Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros. Y ahora me sorprende porque es exactamente el doble de lo que aparece en el capítulo 1. Y tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo, ¿qué tuvo? ¿Y cuántos hijos había tenido? 7 hijos y 3 hijas. O sea, volvió a tener 7 hijos y 3 hijas. Llamó a la primera Gemina, a la segunda Cesea y a la tercera Keren Apuk. Y en toda la tierra no se encontraban mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Y su padre les dio herencia, algo fuera de toda tradición, herencia que tuvieran las mujeres. Y su padre les dio herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job, no 100 años, 140 años. Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta 4 generaciones. Y murió Job anciano y lleno de días. ¿No será lo mismo anciano que lleno de días? No. Porque hay muchos ancianos que no son llenos de días, que han vivido la vida de verdad en esa relación con Dios. Entonces todo fue duplicado en la vida de Job, terrenalmente hablando, excepto sus hijos. Volvió a tener como al principio 7 varones y 3 mujeres. Y me llamó la atención porque hablando del pastor Santa Marta, Tomás Santa Marta de Nueva Vida Madrid, que amados nuestros, hablando de todo esto, y se preguntaba, ¿por qué Dios le duplicó todo a Job? Si tenía 3,000 ovejas, ahora tenía 7,000, si tenía 10,000 camellos, ahora tenía 20,000, si tenía 40,000 cabras, ahora tenía 80,000. ¿Por qué le multiplica todo a Job? Pero no le multiplicó los hijos. Tuvo otra vez 7 varones y 3 mujercitas. ¿Sabe por qué? Decía Tomás, y es así como es. Mira que he leído este libro muchas veces. Porque sus hijos estaban en la presencia de Dios. Porque sus hijos no habían muerto. Habían muerto en este momento, periodo de la tierra, y él había hecho luto por ellos, y él los había enterrado, y él se había apenado. Pero sus hijos, porque Dios ve en la eternidad, mientras nosotros que vemos lo físico, él ve más allá. Sus hijos estaban en la presencia de Dios, los 7 varones con sus 3 mujeres, o con sus 3 hijas. Porque cada día Job hacía sacrificios por ellos, los había santificado y estaban en la presencia de Dios. Por eso no tuvo Dios que multiplicarle los hijos. Dios multiplica las cosas porque las cosas son pasajeras. Y si Él te quiere bendecir, te bendice. Y bendijo a Job con el doble de aún lo que tenía en el principio. Pero la voluntad de Dios no intentes entenderla, porque se te va de tus parámetros. Dios es eterno, Dios hace todas las cosas conforme a su plenitud y eminencia. Los hijos de Job seguían vivos en presencia de Dios y ahora tiene 10 hijos más. En otras palabras, le duplicó los hijos, porque tenía 10 en la presencia de Dios y tenía 10 aquí, más sus nietos, bisnietos y 4 generaciones que vivió Job. ¿Lo entiende? Pero a nosotros a veces se nos va, como dicen por ahí, se nos va el barco al cielo, porque no entendemos la plenitud del reino y de la voluntad de Dios. Pero es menester que comencemos a entenderla.
o a vivirla. Por eso no hagas nada fuera de su voluntad. La voluntad de Dios, escribí yo, es el resultado en tu vida de buscar su dirección y de seguirla a la medida que la vas conociendo. Si tú sabes que es la voluntad de Dios, si tú sabes lo que agrada a Dios en esa decisión que tienes que tomar, toma conforme a la voluntad de Dios, no conforme a la tuya. Eso es hacer la voluntad de Dios y dejarte transformar por el Espíritu Santo. Y entonces vas a dar fruto, vas a dar fruto. No importa si te van a criticar tus mejores amigos o si tu misma mujer te va a decir maldice a Dios y muérete. No importa nada. Cuando tú tienes intimidad con el Padre, cuando tú verdaderamente estás buscando el reino de Dios y cuando tú dices he determinado en mi vida no hacer mi voluntad, sino la voluntad de Dios, aunque a veces no la entiendo, vas a ver el fruto tarde o temprano y eso lo consigues en esa relación íntima con Dios. Y vas a hacer tu voluntad, no por obligación la voluntad de Dios, sino porque vas a comenzar a amar de una manera dimensional a Dios y Él te va a recompensar. Entonces, Jesús está diciendo en otras palabras, cuando estés en ese lugar, presenta tus sueños, presenta tus anhelos, presenta tus peticiones a Dios, tus deseos. Pero al final recuerda decirle, Padre, pero hágase tu voluntad, Padre. No se haga mi voluntad, Padre. Hágase tu voluntad. Porque tu voluntad siempre es superior a lo que yo pueda ver o yo pueda pensar. Esas son las decisiones que tenemos que tomar. Y Él nos va a ayudar. Él nos va a ayudar. Porque cosas grandes suceden cuando uno se sumerge en el reino de Dios y en la voluntad de Dios. Póngase en pie el día de hoy y quiero que escuche de pie 3 versos que le voy a decir. Si quiere cierre su rostro, escúchelo en su corazón. Romanos 12:2 dice, Pablo escribió, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, que es buena, es aceptable y es perfecta. Tienes que renovar tu mente. Cierra tus ojos ahí donde está. Tienes que renovar tu mente para que conozcas la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. El salmista escribiría en el Salmo 143, verso 10, enséñame Dios a hacer tu voluntad, porque eres mi Dios y tu Espíritu me va a guiar a tierra firme. Tenga las cosas claras. El Señor te va a mostrar su voluntad. Él nos enseña su voluntad cuando comenzamos a caminar en ella. Y el Salmo 48 dice, 48, me deleito en hacer tu voluntad. Eres mi Dios. Tu ley está dentro de mi corazón. Amada iglesia, cierra tus ojos ahí donde estás.